Hola familia, buenos días, ¿cómo están todos en esta mañana? Espero que se encuentren bien, disfrutando este domingo ahí en casa. Bienvenidos a Vida Vertical en Casa. Les saluda su pastor Robin Morales y es un honor estar con ustedes en esta mañana compartiendo este mensaje. Me da mucho gusto que estén conectados, gracias a los que están ahí participando en los comentarios. Creo que una de las mejores maneras de disfrutar el servicio, aparte de verlo en una pantalla grande, también es siempre estar en contacto, mensajeándonos, conectándonos, comunicándonos ahí en el chat de Facebook. Así es que si tienen la oportunidad de saludarnos ahí vamos a estar conectados también con ustedes. Hoy estamos terminando la serie que comenzamos hace ya unas semanas atrás, llamada la serie Más Fuertes. Y yo no sé ustedes, pero ha sido una serie que ha bendecido mi vida. Ha sido una serie que me ha dado una nueva perspectiva, porque todo lo que aprendemos lo aplicamos a nuestras vidas, incluyendo yo aplico esto a mi propia vida, a nuestra familia. Por cierto, ¿cómo les fue con el verso de memoria del Salmo 23? Espero que se lo hayan aprendido ya de memoria. Era un salmo muy pequeñito, 6 versículos, pero sé que cuando memorizamos la palabra de Dios es algo que nos va a dar una perspectiva muy diferente de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas cuando tenemos la palabra de Dios, no solamente como información, pero en nuestra boca, y la estamos declarando constantemente. Amén. Así que hoy continuamos con esta serie llamada Más Fuertes, porque hemos aprendido durante estas semanas que crecimiento espiritual o fortaleza espiritual nunca suceden de manera accidental, sino siempre tenemos que ser intencionales. Debemos constantemente buscar crecer, maneras para aprender, seguir educándonos en la palabra de Dios, seguir creciendo espiritualmente hablando, poniendo en práctica lo mucho o lo poco que aprendemos cada semana. Es que esta semana vamos a seguir aprendiendo otra disciplina espiritual o disciplinas espirituales que Dios tiene para nosotros, porque una verdad que establecimos hace unas semanas atrás es que las disciplinas espirituales son el plan de entrenamiento de Dios para el crecimiento espiritual. Y si recordamos a manera de resumen, Dios tiene una vida preparada para nosotros. Desde el momento en que tú y yo le dijimos: Señor, te recibo en mi corazón, te acepto, sé mi dueño, mi salvador, mi Señor. En ese momento Dios nos entrega, ahora nos abre los ojos a una nueva oportunidad de vida, un nuevo plan de vida en su perfecta voluntad. Y para poder vivir esta vida y al máximo y en nuestro máximo potencial, necesitamos poner en práctica disciplinas espirituales que Dios mismo nos ha establecido en su palabra. Es que vamos a leer lo que ha sido el versículo base de toda esta temporada, de toda esta serie, mejor dicho, y lo encontramos en el libro de Marcos, capítulo 12, versículo 30, porque en una ocasión un hombre le preguntó a Jesús: Maestro, dime cuál es el mandamiento más importante. Y Jesús, sin lugar a dudas, sin titubear, le contestó lo siguiente: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Quiero que notes lo siguiente: no solamente Jesús le dijo a este hombre, y nos queda como una herencia a cada uno de nosotros, ama al Señor como tú creas que es correcto, como tú te lo imagines y como tú pienses que es lo más que lo puedes amar. Claro que Jesús nos deja un panorama mucho más claro y directo al decirnos 4 maneras en cómo podemos amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y esta semana, este domingo, vamos a estar aprendiendo acerca de cómo amar al Señor con todas nuestras fuerzas. Entonces, si yo pudiera preguntarles, ¿cuál es el lenguaje de amor que Dios tiene? Porque creo que Jesús entendía perfectamente, tenía con claridad, sabía bien cómo Dios le gustaba que le amáramos, ¿no? Porque Dios, como lo dije en un momento, mejor dicho, Jesús pudo habernos dicho: ama a Dios como tú sientas amarlo. Pero si somos honestos, cada uno amamos a Dios cuando nos es conveniente, a nuestra conveniencia. Amamos a Dios cuando nos es conveniente hacer algo, y cuando no nos es conveniente, simplemente decidimos no amarlo, lo dejamos para otra ocasión, ¿cierto o no? Es nuestra naturaleza. Esa es la razón por la cual Jesús se aseguró de hacernos saber de que amáramos al Señor a su manera, no a nuestra manera. Y eso es lo que estamos aprendiendo en esta serie. Es que vamos a ver qué es esto que significa con todas tus fuerzas. Porque yo no sé ustedes, pero cada vez que yo leo esta pequeña frase aquí, amar al Señor con todas tus fuerzas, no puedo evitar imaginarme a un niño chiquito cuando tú y yo le decimos: hey, muéstrame tus músculos, muéstrame tus fuerzas. Yo recuerdo cuando Alan tendría algunos 3 añitos, 4 añitos,
y estaba jugando con él y de repente le decía, Alan, enséñame tus fuerzas, tus músculos, tus conejos. Y Alan hacía como esta niña así, se levantaba y hacía su máximo esfuerzo. Recuerdo que hasta se ponía rojito de la cara y empezaba a hacer como que hacía todas estas caras no raras, haciéndome saber que me estaba demostrando toda su fuerza en sus músculos. Pero ¿cuántos de nosotros recordamos esa historia y se nos hace algo chusco? Cuando tú y yo leemos la palabra de Dios y vemos ahí que Jesús dice que amemos al Señor con todas nuestras fuerzas, lo primero que nos pasa por la mente es a través de una fuerza humana. Es amar al Señor con la fuerza de nuestro cuerpo, de nuestro poder, de nuestros músculos. Pero honestamente hay otro significado que creo que Jesús estaba refiriendo y vamos a aprender bastantes cosas en esta mañana. Si te gusta tomar notas, te recomiendo que saques tu libreta, saques tu aplicación si no estás viendo en YouTube y puedas aprender algo nuevo en esta mañana. Sé que te va a bendecir en este día. Hay una palabra muy importante que vamos a aprender porque la definición de fuerza en la Biblia, a la cual Jesús se refiere, no es a la fuerza física. Yo quiero que leamos a qué versículos estaba refiriendo Jesús. Cuando este hombre le pregunta al Señor, le pregunta a Jesús, Maestro, dinos cuál es el mandamiento más importante. Jesús cita Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 en el Antiguo Testamento para responder a esta pregunta en el libro de Marcos. Y quiero que lo lean conmigo. Vamos a leer Deuteronomio 6, 4. Dice así, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora, la palabra que describe aquí, esta palabra fuerzas, en el idioma hebreo que fue escrito en este pasaje, no significa fuerza física. De hecho, la palabra en hebreo se escribe maod, como lo vemos aquí en la pantalla, y se pronuncia de esa manera, maod. Entonces, cuando la Biblia se refiere a amarás al Señor con todas tus o con todo tu maod, está diciendo fuerzas, pero no significa fuerza física. La realidad es que maod es como una palabra que describe a otra palabra, es como un adverbio. ¿Has escuchado una definición de un adverbio? Un adverbio es una palabra que le da más sentido, le da más peso, le da más energía a una palabra o para describir a una palabra de este tipo. Entonces, maod significa en la Biblia muy, puede significar bastante, también puede significar mucho. Entonces es la expresión que se utiliza en esta manera y vamos a leerlo porque quiero que entiendan un poquito más a lo que me refiero. Para poder tú y yo amar al Señor con todas nuestras fuerzas, necesitamos entender que Dios nos revele a través de su palabra este significado para poder hacerlo de la manera correcta. Porque ¿cuántos de nosotros cuando leemos este pasaje, ama al Señor con todas tus fuerzas, no entendemos nada? Porque pensamos que se trata de hacer algo fuerte, como apretar a Dios con todas mis fuerzas, ¿verdad? ¿Y cómo lo hacemos si Dios es un Dios que es espíritu? No lo podemos ver, no lo podemos tocar físicamente. Entonces, ¿a qué es a lo que se está refiriendo Jesús? Porque la palabra maod tiene mucho significado. Ahora, vimos aquí que la palabra maod, que es traducida como fuerzas en el hebreo, significa mucho, bastante o muy. Y quiero darte algunos ejemplos para poder describirlo. Por ejemplo, en el libro de Génesis, capítulo 1, cuando la Biblia dice que Dios creó los cielos y la tierra, 6 veces seguidas Dios creó la luz, Dios creó las estrellas, Dios creó las plantas, Dios creó los animales, Dios creó al hombre. Y en cada una de esas veces, por 6 veces, Dios dice que esto era bueno. Pero la 7ª vez nos dice que esto era maod, bueno, una palabra para describirlo. Y quiero que lo leamos juntos en Génesis capítulo 1. Entonces Dios miró que todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Esta palabra muy bueno es la misma palabra que en Deuteronomio 6:4 vemos como maod, descrita como fuerzas, pero no significa fuerza, significa muy, muy, mucho. Y es lo que vemos aquí en esta descripción. Ahora, más tarde, en el libro de Génesis, en la historia de Noé, todos recordamos el diluvio y la inundación. Moisés, quien escribe el libro de Génesis, utiliza la palabra maod para describir la fuerza, el poder de las aguas que estaban inundando la tierra. Ahora fíjate cómo lo describe. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra. En otras palabras dice, y crecieron en maod, manera sobre la tierra. Es para describir, ponerle más significado a una palabra, engrandecer el sentido de la palabra.
Y es a lo que se refiere. Ahora, otro ejemplo también que lo vemos en el libro de Génesis, en la historia de Caín y Abel. Todos conocemos la historia de Caín que mató a su hermano Abel. Pero cuando Caín presenta su ofrenda delante del Señor y Dios no lo vio con agrado, dice la Biblia que Caín se enojó muchísimo, se enojó mucho y utiliza la palabra Mahod para engrandecer la palabra enojo. Vamos a verlo aquí en el capítulo 4, verso 5. Pero no se agradó de Caín ni de su ofrenda, por eso Caín se enojó muchísimo. Aquí va la palabra otra vez en hebreo, Mahod, y andaba amargado. Un ejemplo más. Cuando Saúl es ungido como rey, él estaba muy feliz. Y fíjate cómo lo describe la Biblia cuando utiliza la palabra Mahod en este versículo. Confirmaron a Saúl como rey y Saúl y todos los israelitas celebraron la ocasión con gran alegría. Aquí la palabra Mahod es traducida en español como gran, gran. En otras palabras, vemos otra vez que esta palabra Mahod puede significar mucho, muy, bastante, gran o en gran manera para describir algo y darle mayor sentido. Prácticamente esta palabra se puede utilizar casi en todo para describir casi todo en lo que hacemos y en la Biblia. Aún, por ejemplo, los judíos cuando querían llevar esta palabra Mahod a su máxima expresión, la utilizaban dos veces. Por ejemplo, decían ellos, y vio Dios que esto era Mahod, Mahod, bueno. En otras palabras, era muy, pero muy bueno o bastante bueno. Yo sé, en nuestro idioma español, esta palabra no tiene un solo significado y yo sé que algunos están batallando a lo mejor ahí como que, estoy tratando de entender lo que está diciendo Robin, ¿verdad? Pero espero que se queden conmigo y vamos a entenderlo juntos, ¿ok? Quiero leer Génesis capítulo 30. Estoy leyendo varios versos que anótenlos ahí en casa por si a algunos se les pasa. Y vamos a ver lo que dice aquí. Como resultado, Jacob se hizo muy rico con grandes rebaños de ovejas y cabras, siervas y siervos y muchos camellos y burros. En el idioma hebreo que fue escrito este libro, en Génesis, la Biblia dice, y Jacob se hizo Mahod, Mahod, rico. Ese es el idioma original para describir. Bien podemos decir, Jacob se hizo muy, pero muy rico. Era cuando querían utilizar esta palabra en su máximo potencial. Otro ejemplo, por ejemplo, cuando envían a los israelitas como espías a ver la tierra prometida y regresan, la manera en la que describen la tierra que Dios les iba a dar es así. Y le dijeron a toda la comunidad israelita, la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Aquí en el idioma hebreo diría Mahod, Mahod, buena, es decir, muy, pero muy buena. No hay otra manera, no existe otra manera para describir algo que es bueno. Es muy, 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 muy bueno. Esta era la palabra Mahod. Entonces, bien podemos decir que la palabra Mahod, en la cual Jesús se refiere al citar Deuteronomio 6:4, no es una palabra que se refiere a fuerza física, sino es para describir la manera en la que tú y yo debemos amar a Dios con exageraciones. Es una palabra que es increíblemente adorando a Dios, amando a Dios con todo, pero todo el corazón, ¿verdad? Como decimos, o muy, muy, muy bueno es Dios. Es una palabra que describe y debe describir la manera en la que tú y yo nos sentimos para con Dios al momento de expresar nuestro amor para Él. En otras palabras, bien podemos decir que amar a Dios con tu Mahod es rendir toda posibilidad, oportunidad y capacidad que tienes en devoción a Dios. En otras palabras, es rendirlo todo. En cada área de nuestra vida, familia, debemos aprender a amar a Dios con todo nuestro corazón. Amén. Entonces, esto es lo que estamos aprendiendo en esta mañana. Ahora, la palabra Mahod, cuando fue escrita en el hebreo y la quisieron traducir del hebreo al griego, los griegos o los judíos que estaban en Grecia, cuando la traducieron este idioma en griego, la tradujeron con una definición distinta. Cuando ellos la tradujeron, le pusieron en griego la palabra dunamis, que es la misma palabra Mahod, pero traducida a otro idioma, y dunamis significa poder o fuerza. Ahora, también esto, por ejemplo, cuando la tradujeron en arameo. ¿Por qué estamos viendo idiomas distintos? Porque la Biblia fue escrita en 3 idiomas diferentes, en hebreo, en griego y en arameo. Entonces, esta misma porción de la escritura, cuando la tradujeron a 3 diferentes idiomas, tiene 3 diferentes significados. ¡Qué increíble! Entonces, por ejemplo, en arameo, cuando utilizan la palabra ama al Señor tu Dios con todo tu Mahod, en arameo se traduce como riqueza.
¿Te imaginas qué tan completa es la manera en la que tú y yo debemos amar a Dios según las palabras de Jesús? Debemos amarlo muy o mucho, pero mucho, mucho con todo lo que tenemos. Amarlo con todo nuestro dunamis, que es fuerza o poder. Amarlo con todo nuestro maod, que en arameo significa también riqueza. Siendo muy, pero muy generosos en nuestro amor con Él, en nuestro dar, en nuestro servir, en nuestro vivir con Dios, adorarle a Él todos los días. Entonces, la palabra maod es una descripción que significa muy, bastante o mucho en todo lo que hagas para Dios. Maod bien pudiéramos también decir que es esa milla extra. Es vivir siempre dando ese extra en todo lo que hacemos para el Señor. Vamos entendiendo ahora sí. Yo espero que ya estemos entendiendo un poquito más en esta mañana. Entonces, bien podemos decir también, aprendiendo todo esto, que amar a Dios con toda tu alma, mente y corazón es amarlo con pasión. Pero amar a Dios con todas tus fuerzas es amarlo con acción. Esto quiere decir, iglesia, que nuestro amor a Dios debe ser demostrado, debe ser manifestado, no tan solo dicho con nuestras palabras, pero llevado a cabo con nuestras acciones. Es por esto que el apóstol Juan escribe en 1 de Juan 3:18, hijitos míos, que nuestro amor no sea, obviamente amor para Dios, amor con el prójimo, no sea solo de palabra ni de labios para afuera, sino que amemos de veras y demostrémoslo con hechos. Familia, nuestro amor a Dios debe ser demostrado. Así como cuando veíamos en la Biblia, pero Jacob era Maod rico, era muy, pero muy rico. Había una demostración de lo que Jacob tenía. Nosotros debemos de demostrar nuestro amor al Señor también. ¿Y cómo amamos a Dios con todas nuestras fuerzas? ¿Cómo amamos a Dios con todo nuestro Maod? Es lo que deberíamos de estar preguntándonos en esta mañana, porque vamos a aprender cómo hacerlo. Quiero, por lo que me resta de tiempo, ayudarte con 5 ideas, 5 cosas que tú y yo podemos hacer para amar a Dios con todas nuestras fuerzas y demostrándolo en acciones y hechos, tal como lo dice Juan en 1 de Juan 3:18. Así que vamos a ver la primera manera en la que tú y yo podemos amar al Señor con todas nuestras fuerzas. Si estás anotando, escribe esto: ámalo con todo lo que hagan tus manos. Quiero leerlo otra vez. Ama a Dios con todo lo que hagan tus manos. Debemos amar a Dios, familia, con todo lo que hacemos, con todo lo que usamos nuestras manos, con todo lo que usamos para trabajarlas, para crear cosas. Debemos buscar amar a Dios con nuestras manos en todo lo que hacemos. Fíjate lo que dice Colosenses 3:23. Hagan lo que hagan, háganlo bien, como si en vez de estar trabajando para hombres terrenales o amos terrenales, estuvieran trabajando para el Señor. Familia, cuando tú y yo utilizamos nuestras manos para hacer todo lo que hacemos como si fuera para el Señor, estamos siendo parte en amarle con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro maod. Vamos entendiendo de esta manera, ¿ok? Entonces tenemos que aprender a demostrarle a Dios que al usar nuestras manos podemos servirle. Tal vez tú tocas un instrumento. Utiliza tus manos para adorar a Dios con ese instrumento. Con todo lo que hacen nuestras manos significa cuando adoramos al Señor y levantas tus manos, utilizas tus manos en adoración. Utilizas tus manos cuando las pones para orar por enfermos, para orar por personas. Utilizas tus manos para bendecir a tu esposa, para bendecir a tus hijos. Utilizas tus manos para todo lo que hacemos. Aun cuando escribes un post en redes sociales, estás utilizando tus manos. Para todo lo que uses tus manos, úsalas para el bien, úsalas para el Señor. Y cuando escribes una palabra de bendición en lugar de chismes y palabras negativas en redes sociales, estás utilizando tus manos para el Señor. Y eso es lo que debemos hacer. Así que, número 2, ámalo con tus ojos y con todo lo que tus ojos ven o con todo lo que ves. Entonces se dice que nuestros ojos son la ventana de nuestra alma, ¿verdad? Casi. Yo no entiendo eso. No, yo no puedo ver el alma de las personas al ver a sus ojos. A duras penas si les veo los ojos, ¿verdad? Pero cuando vemos a una persona se dice que los ojos son la ventana del alma y en cierta manera es verdad. Porque la Biblia nos enseña que todo lo que tú y yo somos por dentro entra por la vista. De hecho, la tentación, el pecado, familia, entra por la vista. Entonces, todo lo que tú y yo vemos y nos permitimos ver va a ser para bendecir nuestra vida o para maldecirla. Lo que tú y yo vemos determina nuestra condición interna. ¿Ok? Entonces,
Fuimos creados, iglesia, para contemplar, admirar y ver la belleza de nuestro Dios, tal como lo dice Salmos 27. Dice, una sola cosa le pido al Señor y es lo único que persigo, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor. No podemos contemplar a menos que abramos los ojos y estemos dispuestos a ver. Hay una diferencia. Tú y yo, hombres, quiero decirles, señores, hombres, tú y yo no podemos contemplar la hermosura de Dios viendo Facebook, buscando muchachas en Instagram, Snapchat, viendo a ver a quién me encuentro en TikTok. Por cierto, si tienes TikTok, creo que ya el gobierno chino ya tiene toda tu información, ¿verdad? No puedes buscar o contemplar o ver al Señor en YouTube o en Netflix o viendo la novela de las 9, ¿verdad? Tú y yo tenemos que buscar al Señor, buscar su rostro, y muchas veces para verlo tenemos que cerrar nuestros ojos en oración y contemplar su hermosura al revelarnos quién Él es para nosotros. Mujeres, lo mismo es para ustedes. Ustedes no pueden contemplar al Señor viendo las tiendas en el mall, ¿verdad? O ahorita que está cerrado, nada más viendo una aplicación en el teléfono a ver qué zapatos, qué bolsas se van a comprar, porque hay muchas cosas de oferta, porque están muchas cosas paradas porque no se han vendido, ¿verdad? Pero tú y yo no encontramos o contemplamos la hermosura de Dios viendo tampoco nuestras redes sociales. Tenemos que demostrarle al Señor que queremos estar ahí para buscarle en su presencia. Muchas veces cuando estamos en este tipo de situaciones como la pandemia que vivimos hoy en día, en donde no sabemos cuándo todo esto va a terminar o si un día terminará, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados, iglesia, a solamente contemplar la hermosura de Dios, utilizar nuestros ojos, nuestras manos, cuando estamos en un lugar físico al cual hemos llamado iglesia. Pero ¿qué ha sucedido en este tiempo en donde se nos ha removido este lugar físico y no tenemos un lugar para reunirnos? Dios sigue esperando que tú levantes un altar ahí en tu hogar, busques su rostro, utilices tus manos para adorarle, para servirle, para bendecir a tu familia, a tus hijos, pero también para que en tu hogar encuentres un momento para contemplar su hermosura. Fíjate lo que dice Hebreos 12. Capítulo 12, verso 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así es que cuando tú y yo estamos diciendo que amamos a Dios con nuestros ojos y con lo que vemos, cuando volteamos afuera, iglesia, podemos ver tanta crisis, tanta necesidad, tanto sufrimiento, o podemos enfocar nuestra mirada en Jesús, que a pesar de que sí estoy pasando un tiempo difícil, a pesar de que tengo temor, a pesar de que pasé un tiempo de enfermedad, mi mirada sigue puesta en Dios y puedo ver su hermosura y puedo ver su belleza cuando le busco con todo mi corazón. Amén. Así es que esto es lo que queremos hacer, amar al Señor con nuestros ojos y con lo que vemos. Cuida lo que ves. Una tercera cosa, ámalo con tus oídos para oír. No es nada más por casualidad que Jesús en varias ocasiones dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Puede sonar como que tonto o sin sentido, pero Jesús no hablaba nada por hablar, siempre hablaba porque tenía un propósito. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que Dios tiene. Aún en Apocalipsis se nos dice lo mismo, Jesús está diciendo las mismas cosas. ¿A qué se refiere esta declaración? Porque tiene mucho poder. En otras palabras, Jesús nos está diciendo, utiliza tus oídos no solo para recibir información, pero también para obtener una revelación de Dios. Escucha lo que dice su palabra y ponla por obra. Otra vez, en otras palabras, amarlo con tus oídos para oír. Es decir, escucho lo que Dios dice de mí, lo que Él quiere que haga, y no tan solo lo recibo como información, sino permito que esa venga a ser una revelación a mi vida para ponerlo por obra. Ámalo con tus oídos, tal como lo dice Romanos 12. Así es que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Prácticamente Romanos nos está diciendo la fe viene por el oír, pero al poner en práctica esa palabra que estamos escuchando, iglesia, ama a Dios con tus oídos para oír, obedece su palabra. Esto es algo que estamos haciendo juntos para amar al Señor con todas nuestras fuerzas, con todo tu maor, ¿ok? Entonces, vamos a ver la cuarta cosa que podemos hacer. Ámalo con tus pies para ir, ¿ok? Sabes que a donde nuestros pies nos llevan durante el curso de nuestra vida, habla muchísimo de cómo tú y yo amamos a Dios en nuestra vida. A donde tus pies te llevan
durante el transcurso de tu vida dice mucho de quién es Dios para ti y la manera en la que tú lo amas. Fíjate lo que Jesús dijo en Mateo 28. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La orden aquí es ir, vayan. Vayan es el verbo de ir, pero en acción, porque estamos demostrando que amamos a Dios con nuestras acciones. No solamente creemos, declaramos, pero lo estamos llevando a la acción. Y este es un tiempo, familia, en donde necesitamos utilizar nuestros pies, demostrar que amamos a Dios al nosotros decidir ir y hacer discípulos. La gente no va a seguir a Jesús nada más porque sí. Alguien tiene que ir, alguien tiene que invitar, alguien tiene que predicar, alguien tiene que hablar de lo que Dios ha hecho en su vida. Alguien tiene que poner estas palabras en acción y en obra, tal como lo dijo Juan, no solamente de labios, pero con hechos y con acciones. Y este es un tiempo donde tú y yo decidimos caminar y utilizar nuestros pies en obediencia a Dios para cumplir su voluntad. Cuando mi esposa y yo estábamos recién casados, yo tendría alrededor de 20 años, Dios me dijo: es tiempo de hacer maletas porque te voy a llevar a un lugar distinto para servirme. Y recuerdo que todavía no teníamos hijos, pero al nosotros haber puesto a Dios como nuestro primer lugar en nuestra vida, mi esposa y yo tomamos una decisión desde que estábamos recién casados. Hicimos un pacto como matrimonio entre ella y yo delante de Dios, que nunca nos íbamos a apartar de la casa de Dios, nunca nos íbamos a apartar de servir al Señor, fuera lo que pasara, nos peleáramos, estuviéramos felices o enojados, a gusto o descontento, nunca nos íbamos a apartar de Dios. Y esa es la razón que nos ha impulsado, es el motivo que nos ha llevado a muchos lugares sirviendo al Señor, porque no estamos aquí cumpliendo nuestra voluntad, estamos aquí para cumplir la voluntad de Dios, donde Él nos quiera tener, a donde Él nos quiera llevar. Y nos movimos de una ciudad en Chihuahua, Ciudad Juárez, Chihuahua, hasta el sur de México, al estado de Puebla, y estuvimos ahí sirviendo por casi 8 años bajo unos pastores lindos ahí en Teciutlán, Puebla. ¿Por qué? Porque Dios nos llamó a servirle a Él y nos dijo: es tiempo de utilizar tus pies para ir. Tiempo después, 8 años después, Dios nos volvió a hablar y nos dijo: Robin, es tiempo de hacer maletas. Y esta misma decisión que teníamos mi esposa y yo de recién casados, la seguíamos teniendo, pero ahora ya con 2 hijos, con Alan y Valeria, ¿verdad? Que ustedes ya los conocen, o a lo mejor la mayoría los conoce. Pero siempre hemos dedicado nuestra vida al Señor. Es que mi esposa y yo pedimos mucha confirmación a Dios, ¿verdad? Porque no era una decisión fácil, no tan solo cambiarte de ciudad o estado en tu propio país, pero era cambiarte de país para venir a ser misionero en un país extranjero. Y esa es una decisión que nos costó mucho, pero tomamos la decisión de creerle al Señor y ser obedientes. Esa es la razón por la cual estamos aquí, familia. Esa es la razón por la cual Vida Vertical Houston existe, porque tienen pastores que decidieron utilizar sus pies para ir y predicar el evangelio donde quiera que Dios los llevara. Es que como tu pastor quiero invitarte a hacer lo mismo. Ahora, no te asustes, no vas a decir: el pastor me va a mandar a China, me va a mandar a otro país. No necesariamente significa que te vas a ir a otro país, pero tú puedes literalmente servir al Señor en la comunidad en donde te encuentras. Recuerda que Jesús dijo: vayan a Judea, Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Comienza por tu comunidad. Es tiempo de utilizar tus pies para llevar la palabra y las buenas noticias aún a tus vecinos que lo necesitan en este tiempo. Gente que conoces cercana a ti. Utiliza tus pies para ir. Esa es la manera en la que amamos al Señor. Y la última, familia, y estamos terminando con esto: ámalo con tu boca para hablar. Y no tengo mucho que decir de esto porque es más que evidente. Demostramos que amamos al Señor en la manera que utilizamos nuestra boca. ¿Cómo has estado utilizando tu boca en este tiempo? ¿Has permitido que malas palabras, pensamientos negativos, pensamientos de ansiedad, de estrés vengan a atacarte, de inseguridad, de temor al futuro? ¿O has utilizado tu boca para declarar bendición y contrarrestar lo que el enemigo ha querido traer a tu vida? Porque él está lanzando dardos de fuego y en ocasiones está acertando muy atinado a tu vida, pero tú y yo tenemos que aprender a rechazarlo y a declarar con nuestra boca lo que no es como si fuera. Eso es la fe. Ama al Señor con tu boca
para hablar. Que todo lo que tú y yo hablemos, familia, traiga gloria y honra a Dios. Que todo lo que tú y yo hablemos con nuestros labios no solamente se quede en palabras para afuera, sino que nuestras acciones reflejen. Si tú y yo decimos amamos a Dios, mis acciones me van a llevar a amarlo como Él quiere que lo haga, a dedicar tiempo como Él quiere que lo haga, a servir a mi familia, a servir a mi comunidad, a servir a mi iglesia, a servir a quien Dios quiere que yo sirva, quien me ponga enfrente, a ser generoso en donde quiera que yo esté, porque esa es la manera en la que Dios nos ama a nosotros también. Fíjate lo que dice Salmo 145: mis labios siempre te alabarán, la humanidad entera te bendecirá ahora y siempre. Es una declaración, pero también es una orden de parte de nosotros. Jesús, este último mandato que Jesús nos deja para amar al Señor con todas nuestras fuerzas, no es una opción, iglesia, es una orden de Dios para nosotros. Esa es la manera en la que Dios desea ser amado, con todo el corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todo nuestro mouth, con todas nuestras fuerzas. Iglesia, bien podemos decir otra vez que amar a Dios con todo tu mouth es rendir toda posibilidad, oportunidad y capacidad que tienes en devoción a Dios. Todo lo que somos, familia, debe ser rendido en devoción a Dios. Toda posibilidad que yo piense hacer o no hacer debe ser hacia Dios. Que Jesús sea el centro de nuestra vida, iglesia. Cuando tú y yo hacemos a Jesús el centro de nuestra vida, estamos amándole con todo nuestro mouth, con todo nuestro dunamis y aún con todas nuestras riquezas. ¿Ves? En cualquier idioma que tú y yo podamos traducir la palabra mouth, hebreo, griego o arameo, significa con todo lo que somos. ¿Cierto o no? Qué increíble es la Biblia, ¿verdad? Que nos enseña tanto aún en medio de este tiempo en el que cada uno estamos experimentando circunstancias difíciles, pero Dios es bueno. Y quiero desafiarte esta semana, iglesia. Quiero desafiar a cada uno de ustedes a poner en práctica lo que hemos aprendido hoy, porque Dios ha sido bueno con nosotros y cada uno tenemos mucho que dar. Así es que el desafío de esta semana para aprender a amar al Señor con todas nuestras fuerzas, que no es fuerza física, pero esta expresión exagerada de amar a Dios, vamos a demostrarlo poniendo en práctica el segundo más grande mandamiento que Jesús dijo después de este. Y después dijo Jesús: amarás a tu prójimo como a tú mismo. Yo quiero retarte, quiero desafiarte a que esta semana ores con tu familia, ora con tu esposo, júntense con sus hijos y hagan un presupuesto, ya sea que junten $30, $50, o si Dios te ha bendecido mucho, a lo mejor puede hacer un presupuesto de $100, y eso es lo que quiero que hagas, si es que Dios lo pone en tu corazón. Quiero que vayas y compres el mejor mandado, la mejor despensa que puedas comprar, ya sea que vayas a Walmart, H-E-B, Sam's, Costco, a donde quiera que vayas, al Fiesta, a la tienda de la esquinita, donde Dios te permita ir y tengas el presupuesto para ir. Y quiero que juntes la mejor despensa, porque no va a ser para ti. Quiero que ores al Señor para que Dios te diga a quién se la vas a regalar. Y yo quiero que hagas lo siguiente, que la regales a uno de tus vecinos, o si Dios te pone regalarla a alguno de tus amigos o a alguien de la familia de la iglesia. Yo quiero que seas obediente y lo hagas. Tal vez digas: pero pastor, es que yo no conozco a nadie que tenga necesidad. Pero no se trata de dar porque alguien tiene necesidad o no. ¿Cuántas veces Dios te sigue bendiciendo a ti aun cuando ya tienes las manos llenas? ¿Cuántas veces Dios te ha llegado a ti con bendición cuando tienes el refrigerador lleno? Dios nos espera en ocasiones hasta que ya no tienes nada para bendecirte. De hecho, esas son ocasiones que suceden. La mayoría de las veces Dios sigue bendiciéndonos aun cuando tenemos el refri y las alacenas llenas. Aun cuando ya pagaste tu renta y tu recibo de luz y el agua, aún Dios sigue proveyéndote, porque Él es Maod, bueno para contigo. Él te ama con todas sus fuerzas, iglesia. Y eso es lo que queremos hacer nosotros en esta semana, ¿ok? Es que el reto ya está lanzado. Oren como familia, hagan un presupuesto y compren la mejor despensa para llevarla a alguien que Dios ponga en tu corazón hacerlo. Puede ser una mujer, alguien que ni conoces en la calle, algunos de tus vecinos, o puede ser alguien de la familia de la iglesia. Y yo quiero que me cuenten su testimonio de lo que Dios hizo con ustedes y cuando llevaron esta despensa a otra familia. Porque Dios va a hacer milagros cuando tú pones en acción y en obediencia su palabra. No tan solo dices que amas, pero lo llevas en acción y con hechos lo puedes decir: yo te amo, Señor, porque tengo cuidado de ti.
Amén. Es que vamos a terminar orando, familia, y quiero que podamos inclinar nuestros rostros ahí en donde estamos y vamos a despedirnos de esta manera. Padre, te doy gracias en esta mañana, Señor, en esta tarde, por la oportunidad que nos das de juntarnos nuevamente como iglesia y aprender de tu palabra, Señor. Gracias porque podemos aprender hoy que tú nos amas en manera extrema, Señor. Tu amor es inagotable. Es que increíble esta palabra, mi Dios, es Maod, Maod. Eres Maod, Maod, bueno para con nosotros, muy, muy bueno. Eres grande, mi Dios, y nunca nos has abandonado en este tiempo, Señor. Permítenos poner en práctica tu palabra en esta tarde, Señor, aún en esta semana, y poder ser de bendición a otros. Que podamos utilizar nuestras manos para bendecir, para dar a otros. Que podamos utilizar nuestros ojos para recibir y para poder contemplar tu belleza y verte a ti, Señor, en tu hermosura. Que podamos utilizar nuestros oídos para oír tu palabra y ponerla por obra, Señor. Utilizar aún nuestra boca para bendecirte, Señor, para declarar palabra a nuestros pies, para ir y llevar las buenas noticias, mi Dios. Yo bendigo cada familia, Señor, en el nombre de Jesús. Y yo sé que tú nos sigues manteniendo fuertes, mi Dios, en esta pandemia, Señor. No saldremos siendo las mismas personas de antes, sino saldremos siendo más fuertes que nunca, Señor. Yo lo declaro en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos amén. Amén. Familia, muchas gracias a todos por su tiempo. Gracias por su generosidad y nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga. Estamos despedidos. Que pasen una excelente tarde.